Hola, es un gusto para mí saludarles por acá, Geraldine Escalona, y para mí es un honor presentar la ponencia Más allá de la gestión, el líder de talento humano como socio del negocio y agente de cambios. Para iniciar, un saludo a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Gerson Paul Buitriago Muñoz, decano de la UNEFA, Núcleo Aragua, la doctora Jenis Alborada Olivares, jefe del área de investigación, desarrollo y jefe de posgrado. De igual manera, mi saludo a la doctora Lourdes Linero, coordinadora de la maestría en Gerencia de Recursos Humanos, y por supuesto los maestrantes de la Gerencia de Recursos Humanos de la cohorte 2023-2. También un abrazo a todos los maestrantes, doctorantes de nuestra gran casa de estudios como es la UNEFA y de otras universidades hermanas, público en general, colegas y demás invitados. Les comento un poco sobre mí. Soy orgullosamente egresada de la UNEFA, Núcleo Aragua, en el año 2007 en la maestría de Gerencia de Recursos Humanos y me titulé licenciada en Administración de Talento Humano de la Universidad Nacional Simón Rodríguez en el año 2003. También tengo un doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Yacambú en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Actualmente curso estudios de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua y poseo una trayectoria de más de 20 años de ejercicio profesional académico como docente, investigadora, asesora comercial. Soy fundadora de una agencia de consultorías denominada Grupo Empodérate Consultores Empresariales en el Estado de Aragua para Venezuela y el mundo, y dentro de mis habilidades está asesorar, mentorizar e impartir conocimientos en esta materia. Así que vamos a comenzar. Una de las áreas más exitosas que tenemos los profesionales de talento humano es podernos relacionar con líderes de otras áreas. Esta conferencia está dirigida no solo a los gerentes de talento humano, no solo a los maestrantes de recursos humanos, sino a todos aquellos profesionales que están vinculados de alguna u otra manera al ejercicio de la gerencia y del liderazgo y la influencia en empresas tanto del sector privado como de instituciones públicas de nuestro gran país. Mi propósito con esta conferencia es invitarte a abrir tu mirada a un nuevo campo de la gestión, pero lo más importante, que podamos repensar cuáles son las nuevas paradigmas que se tienen en el campo de liderar personas y cómo desde talento humano hacemos un engranaje perfecto con otras áreas dentro de la organización. Así que la invitación es a prestar plena atención y a iniciar este recorrido. Bien, vamos a entender el enfoque de socio del negocio. En inglés conocemos como business partner, pero vamos a entenderlo como socio del negocio. ¿Qué es esto de talento humano, el líder como socio del negocio o como agente de cambio? Pues bien, este modelo reconoce que el talento humano es un activo crítico para el éxito organizacional y que su gestión debe estar alineada con la estrategia del negocio o de nuestra empresa e institución. Así que en el siglo XXI, donde la innovación, la adaptabilidad son esenciales, este enfoque permite a las organizaciones no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno competitivo. Hay que revisar y hay que entender cuáles son los propósitos y los planes a corto, mediano y plazo de las organizaciones en las que estamos. La invitación entonces es para que los líderes de talento humano y del resto de las áreas comiencen a acercarse a la planificación de la organización. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad de ser socio del negocio? Primero tenemos que revisar lo que conocemos como alineación estratégica, es decir, todas las unidades liderizadas por la directiva general, pero con talento humano al lado como gerente de staff, deben estar alineados a esas políticas, a esos objetivos que incluyen la identificación de las competencias necesarias para alcanzar las metas que se plantean en atención a los planes operativos estratégicos a corto y mediano plazo. Es importante tener en cuenta el desarrollo del capital humano, es decir, la inversión de formación y desarrollo que nuestro capital humano tiene que recibir, no solo para mejorar las habilidades personales, sino también para aumentar la motivación, el compromiso, lo que se traduce en mejor desempeño organizacional. Aquí se trata de entender hacia dónde vamos y qué necesitamos para llegar allí. Y dentro de esta revisión, como bien les comentaba, partiendo del concepto de socio del negocio, tenemos que seguir sumando algunas otras variables.
No solo es cultura, sino también cuál es el alcance estratégico de nuestra gestión como líderes, por lo cual me reconozco como socio del negocio. Y en esto implica revisar la planificación de nuestra fuerza laboral. Hay que anticiparnos a las necesidades futuras de personal, a quienes necesito tener conmigo, quiénes son las personas adecuadas para estar dentro de mi división, dentro de mi gerencia o dentro de mi equipo de trabajo, qué cualidades, qué competencias y qué elementos tengo que darles y brindarles para que ellos puedan ocupar posiciones futuras que coadyuven a esos objetivos y a ese plan estratégico. Se trata de cambiar la visión, de apartarnos un poco de la operatividad y de pensar como socios del negocio. Primera característica, la elemental, habilidades de comunicación. Pues sí, la comunicación para nosotros va a ser esencial, porque un líder debe ser capaz de transmitir a su talento humano la importancia de conocer la estrategia empresarial o institucional. Y esto sin duda va a contribuir a poder desarrollar la capacidad de escuchar. Si nuestra gente entiende, me he encontrado con grandes reflexiones en los centros de trabajo, en las organizaciones que visito, y es que me dicen: Geraldine, ¿será que estoy haciéndolo mal? Porque si la gente sabe lo que tiene que hacer, no lo hace con la eficiencia que se les pide. Yo siempre pregunto, ¿has sostenido diálogos con ellos? ¿Realizas reuniones para revisar si realmente comprenden el propósito de la empresa, de la organización y si están alineados con ellos, si están en el lugar indicado? Y la respuesta es no. Una característica indispensable es la capacidad de innovación. Estoy hablando de cada uno de los que ocupamos roles importantes. ¿Qué tan adaptado estoy a los cambios? ¿Cuál es mi capacidad de innovar dentro de mi sistema cultural organizacional? Porque si esto no lo soy capaz de hacer como líder, difícilmente puedo esperar que mi equipo humano también lo demuestre. Y de las quejas que encontramos constantes en esta reflexión de ser socio del negocio es eso. Otra es la orientación a los resultados. Un líder orientado al negocio debe conocer cuáles son los resultados que se esperan, si estos son medibles o no, y tiene que incluir métricas claras que utilicen datos sobre los resultados y los avances para que podamos determinar cómo podemos alinearnos con los propósitos. Así que hablar de socio del negocio es reconocernos como parte importante y no como una posición temporal dentro de la institución. Y otra cualidad que es indispensable para poder entender este enfoque que estamos empezando a descomponer es el enfoque humanista del liderazgo, que implica sin duda reconocer y valorar a cada colaborador como un individuo. Aquí la empatía es clave para construir relaciones sólidas y fomentar un ambiente de trabajo positivo, lo que a su vez puede aumentar la retención y el compromiso del personal. En resumen, el líder de talento humano y los líderes que integran el staff estratégico de un negocio solo podrán reconocerse como socios cuando se entienden como agentes de cambios que impulsan la alineación hacia el cumplimiento de esos objetivos, de ese propósito que realmente tiene nuestra institución. Así que dentro de esta conferencia vamos a empezar entonces paso a paso a seguir develando qué es el enfoque de socio del negocio. Vamos a conocer cuál es ese proceso ejecutivo, cómo se entiende esto de socio ejecutivo. Bien, el proceso ejecutivo de esta filosofía implica varias etapas claves. La primera es analizar el entorno. Hay que comprender tanto el contexto interno como el contexto externo. Es fundamental. Esto incluye evaluar qué está pasando dentro de la organización. Aquí, el líder de talento humano tiene que acercarse a los otros líderes de área, a las otras jefaturas, a las otras divisiones para conocer qué está pasando. Es importante tener esto en cuenta para poder levantar unos elementos que nos van a permitir conocer hacia dónde va la organización en función de lo que está planificado. También tenemos que conocer el entorno externo. Y cuando me refiero al enfoque de analizar el entorno externo, es el todo, señores. No podemos estar aislados de lo que sucede en el espacio geográfico en el que está nuestra organización, en la situación económica, social, incluso esas variables que están vinculadas al bienestar
de los colaboradores que tenemos. Es necesario entender cuáles son las dificultades que pudieran estar atravesando las personas que forman parte de nuestro equipo de colaboradores. Vamos a analizar la palabra colaborador. ¿Qué significa colaborar? Es una persona que está dentro de tu equipo para contribuir con ese gran propósito que tienes como líder de área de asegurar resultados. Por lo tanto, tienen que importarte. Tienes que conocer cuál es la situación que pudiera estar afectándoles para poder entonces tomar decisiones importantes. En este sentido, les decía que las etapas para hacer este proceso ejecutivo de socio del negocio comienzan por evaluar el entorno interno y externo, quedamos en esa etapa, y por definir estrategias. Evalúo, hago un diagnóstico, parece elemental, defino estrategias que tengo que hacer. Evaluar y medir resultados. Porque una vez que se implementen estas iniciativas, es crucial, mis estimados colegas, medir el impacto que se tiene en el día a día a través de indicadores de rendimiento y sobre todo del diseño de encuestas de satisfacción que nos permiten evaluar y mejorar y ajustar esas estrategias si son necesarias. Por lo tanto, la retroalimentación y la mejora continua forman parte crucial de entender una filosofía como socio del negocio. Vamos a ver a continuación otros elementos. Ya teniendo claro lo que hemos comentado, entonces vamos a ver estas etapas del proceso de otra forma que nos permiten entenderlo. Entonces, las fases de esta filosofía son la fase de diagnóstico, ya se las hablaba, de recopilar, evaluar datos, de evaluar la situación actual de nuestra organización, no solo de mi división, no solo de mi departamento, analizar competencias, analizar la plantilla que tengo y si estoy realmente casado o divorciado de los propósitos. En esta fase también damos paso a la fase del diseño. La fase de diseño implica cómo se van a abordar esas necesidades que están identificadas y que yo desde talento humano estoy recibiendo insumos del resto de los departamentos y unidades de la organización. Por eso el líder de talento humano tiene que salir del escritorio, tiene que ir al resto de las organizaciones, tienes que caminarla para poder conocer cuál es la realidad. Y vamos entonces con la siguiente fase, que es la fase de implementación. Aquí se ejecutan las estrategias que se han diseñado para asegurar que todos los involucrados estén alineados y comprometidos con los objetivos que nos trazamos, importantes, objetivos a corto plazo. Es importante que vayamos midiendo si estas iniciativas que implementamos para reducir esas brechas, para garantizar el personal idóneo, para dar la capacitación que se necesite, sean medidas de manera frecuente y consecutiva. Lo único que nos va a decir si realmente estamos apartados o estamos alineados a esos objetivos, entendiendo que mi enfoque de socio del negocio es una área estratégica y se entiende definitivamente como ese nivel de sinergia que tengo que tener con los propósitos de la organización. Así que hasta ahora te he hablado de esta filosofía, de cuáles son las cualidades que debemos tener, primero porque tenemos que revisarnos, cuáles son las fases de esta filosofía de socio del negocio, pero ahora vamos a ir entrando en materia, porque esto no es solo filosofía, esto se materializa con instrumentos que nos permiten entonces llevar todo ese diagnóstico, todo ese diseño de estrategias, todo ese seguimiento y esa evaluación en la práctica. Lo que me interesa es que hasta ahora consolidemos que no es una función exclusiva de talento humano. Talento humano juega un papel clave. Yo diría que es el jamón del sándwich, porque es el que cataliza los requerimientos de la organización, es el que se acerca a las otras áreas, es el que sale del escritorio, pero también requerimos del apoyo del resto de los líderes y que salgamos de ese traje de todopoderoso para acercarnos a la organización. Primer instrumento clave dentro de este concepto, el mapa de ruta, que también lo conocemos en inglés como Map Road, y no es más que una guía estructurada que permite a los líderes de talento humano y a los socios estratégicos de la organización poder seguir las fases de esta metodología que ya te las he comentado.
Y esto es importante porque nos permite descubrir si estamos alineados o no a los objetivos comerciales, a los objetivos estratégicos y cuál es el impacto positivo que esto está teniendo realmente dentro de nuestra institución, dentro de nuestra organización. Y es importante también conocer este instrumento, porque en la medida que lo conocemos y nos familiarizamos y entendemos por qué se llama mapa de ruta, vamos a poder tener un conocimiento más amplio y más sólido, porque es un marco claro para maximizar el potencial de la organización a través de su talento humano. Veamos. Bien, ¿en qué consiste este mapa de ruta? Que también en inglés lo podemos conseguir como Map Road. Es un modelo que se centra en la creación de un mapa que guía a las empresas en su camino hacia la optimización de su talento humano como socio clave del negocio, pero en función hacia dónde va. Vamos a ver cuáles son los componentes del mapa de ruta. Yo voy a comenzar diciéndoles que se compone de varias etapas que sin duda ayudan a las organizaciones a estructurar su gestión de talento humano. Y tiene un significado. La M significa misión, es decir, la misión global de cada departamento o división estratégica que está integrada dentro de la organización. ¿Cuál es la misión de cada área? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? ¿Y cuál es la cultura y la subcultura de esas áreas? Bien, la segunda fase o elemento importante del Map Road, como se dice en inglés, o mapa de ruta, es la letra A, porque aquí estamos definiendo por qué se llama así. Significa que debo establecer entonces el análisis dentro del mapa, un análisis exhaustivo que me dice cuál es ese diagnóstico interno y externo del cual les hablaba, cuáles son las necesidades, cuáles son las brechas que están identificadas, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, cuáles son las tendencias, qué nos afecta desde afuera. Y la letra P es la planificación. Y esto implica que dentro del mapa está contenido cuáles son esas necesidades a corto, mediano y largo plazo y cuáles son las estrategias de captación, de desarrollo, de liderazgo, de capacitación y de retención de talento para poder obtener, digamos, lo que estamos esperando. Aquí tenemos MAP, que significa MAP en español, mapa. Ahora continuamos con el resto de las siglas. La R, resultados, es decir, establecer las métricas, los indicadores claves de rendimiento para medir el impacto de esas iniciativas de talento humano en el rendimiento organizacional. Y esto permite a los líderes, tanto de talento humano como de otras áreas, demostrar el valor que están aportando al negocio. La letra O, optimización. Esto significa que dentro de ese mapa tiene que estar el plan de revisión continua de las estrategias que se basan en esos resultados, y la optimización va a asegurar que las prácticas de talento humano se mantengan relevantes y efectivas en un entorno cambiante que ya hemos analizado desde dentro y desde afuera. Esto es importante entenderlo porque estamos deshojando, como ya les decía en una oportunidad, lo que significa el mapa de ruta o el Map Road, como fue definido en inglés. Y por último definimos las letras AD, que es el final de la palabra road. Ya les decía que es un término en inglés, pero que significa ruta. AD es esa adaptación. Nuestro mapa no puede ser rígido, por lo tanto nuestro mapa debe permitir cuáles son esas posibilidades, debe estar abierto a cuáles son esas nuevas ideas, tecnologías y enfoques que debemos implementar en el transcurso de su evolución para poder introducir cambios. Así que tenemos que entenderlo como un marco integral que permite a las organizaciones no solo gestionar su talento humano de manera eficiente, sino también posicionarlo como un socio estratégico en la toma de decisiones empresariales. Por lo tanto, este enfoque reconoce que el talento humano es un activo crítico que puede influir en la competitividad y en el éxito a largo plazo de nuestras organizaciones. Bien, en este punto de nuestra conferencia
Vale la pena preguntarnos entonces hacia dónde va la gerencia como socio del negocio y agente de cambio. ¿Cuál es el foco fundamental? ¿Hacia dónde debemos apuntar entonces en este momento? Cuando hablamos de reconocernos como socio del negocio, hay que entender que la gerencia está evolucionando nuevamente. Tenemos un nuevo hito en nuestra historia, ya que los gerentes no solo actúan como meros administradores de recursos y de personas, sino como socios del negocio. Esto implica entender la colaboración, la alineación estratégica real con los objetivos y tener una influencia verdadera desde un foco. Y ese foco definitivamente está sustentado en la colaboración interdepartamental. Los gerentes deben trabajar en estrecha colaboración desde distintas áreas y no desde las parcelas. Y cuando me refiero a no trabajar desde parcela es a entender que somos parte de un todo y que debemos estar verdaderamente alineados. Pero además, este nuevo enfoque nos invita a adaptarnos a los cambios. En un entorno empresarial e institucional que está en constante cambio, los líderes deben ser capaces de adaptarse rápidamente y de liderar iniciativas de cambio que respondan a las nuevas demandas del mercado. El uso de la tecnología, la integración de la tecnología en los procesos de negocios también es crucial. Los líderes deben estar abiertos a las innovaciones, a mejorar la eficiencia y la efectividad de las operaciones, porque esto, en definitiva, mis estimados colegas, es lo que nos lleva a asumir un rol verdadero como socios, que debe apuntar a desarrollar nuevas habilidades. Pero te invito a revisar si estás tú preparado para ello. ¿Has revisado tus habilidades? Veamos. Para tener éxito en esta metodología, valida estas habilidades. ¿Eres alguien flexible para cambiar de opinión? ¿Tienes compromiso con tu propia formación? ¿Tus habilidades de comunicación son abiertas, empáticas? ¿Cuál es tu predisposición ante nuevas ideas y enfoques? ¿Tienes sentimientos verdaderos de triunfo ante tu equipo? ¿Ayudas a crecer a tu equipo para que se conviertan en nuevos líderes? Debemos entender entonces, estimada audiencia, que para asumir un enfoque de liderazgo de la talla de socio del negocio, debemos comenzar por hacer un autoexamen y una revisión exhaustiva de nuestra propia posición frente a este tipo de cambios y mirada profunda de la comprensión de un negocio. Vamos entonces ahora a tratar otra arista importante, que es comprender las generaciones de colaboradores que tenemos y nosotros también revisarnos en qué generación estamos, porque nuestra gente y nuestro equipo puede tener actitudes que pueden ser predecibles o pueden tener aspiraciones o algunos elementos que los permiten fidelizarse o no con nuestros objetivos y con esa identidad que nos debe caracterizar como socios del negocio. Es un nuevo estilo de vida, es un nuevo estilo de gerenciar, es un nuevo estilo de hablar, es un estilo distinto de proyectar. Vamos a ver cuáles son las generaciones de colaboradores o de líderes que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Vamos a comprenderlas. Primero que nada, somos seres humanos. Todos tenemos una vida útil, una vida biológica, y entender esto es importante para un líder de talento humano. Las generaciones, cada una aporta una perspectiva única que influye en la forma en la que se lidera, pero también en la que es posible gestionar el talento de las organizaciones. Vamos a ver las generaciones X, las generaciones Y y las generaciones Z, que son las que pudiéramos tener junto a una generación especialísima, baby boomers, que así se conocen como los bebés posguerra, nacidos a finales de la década de los 40, 50 y que constituyen elementos importantes, es decir, son esos profesionales, esos colaboradores de edad madura, de más de 60, incluso hasta 70 años, que nutren a nuestras organizaciones aún hoy día. Hablemos entonces entre los nacidos después de 1945 a 1967, profesionales y personas de una amplia experiencia y conocimiento, una generación que ha acumulado una vasta trayectoria a lo largo de sus carreras y que son tan importantes tenerlos aún en nuestras organizaciones si están en la capacidad. Vamos a desmontarnos esa idea de que debemos desechar
a las personas a partir de cierta edad. Es importante entender que estas personas están cargadas de lealtad y compromiso, por lo tanto tienden a tener lealtad hacia la organización, porque prefieren permanecer en una sola organización por largos periodos, lo que esto permite medir una contribución real de ellos. La ética en el trabajo es poderosa, la ética, la dedicación y el enfoque hacia la responsabilidad. Vamos entonces a valorar a esta generación. Y ya vista las características y aportes que les mostré en la imagen anterior de los conocidos como baby boomer o generación posguerra, vamos a conocer la generación X. Aquellos nacidos después de 1965-66 hasta 1979, personas pragmáticas, y esta generación tienden a ser cercanos y empáticos porque les permite conectar con los equipos de trabajo, y esto es crucial porque las personas que han nacido en esta generación son muy motivadas al desarrollo profesional y tienen una capacidad de conectarse intergeneracionalmente, es decir, con los que están por encima, los baby boomers, y con los que vienen debajo de ellos, que también conocemos como los millennials. Interesante saber que esta generación X es una generación abierta a la tecnología y donde está el grueso de nuestro liderazgo hoy día. Vamos a revisar algunas cualidades de ellos. Conocimos en amplitud a la generación X y tenemos la generación conocida como los millennials o la generación Y. Aquellos nacidos desde 1980 hasta 1996 que han transformado las expectativas del lugar de trabajo, porque son personas que buscan un liderazgo y una participación importante, y esto genera, por supuesto, cierto impacto con las generaciones anteriores. Las personas que integran este tipo de generación se adaptan a las expectativas, pero solo cuando consiguen dentro del entorno organizacional posibilidades de participar, de poder seguir creciendo, pero además de ello de tener autonomía. Así que la invitación es a entender, cuando estamos haciendo el análisis de nuestro entorno interno, es a identificar qué tipo de personas, colaboradores y líderes están dentro de nuestras organizaciones. Y ahora, la generación Z, es decir, aquellos nacidos desde 1997 hasta 2010. Es probable que tengamos algunos de estos colaboradores con marcada conexión digital. Son tecnólogos por naturaleza. Es una generación que espera que sus líderes sean transparentes y responsables, que promuevan la diversidad y la inclusión en el lugar del trabajo. Ellos necesitan que los dejen evolucionar. Aman las prácticas híbridas, el contacto con la tecnología, que les permitan innovar y tener, por supuesto, capacidad de expandir. Así que si dentro de nuestras organizaciones tenemos jóvenes en edades que alcanzan los 20, los 19, los 18 y hasta los 27 años, tenemos generación Z, y con ellos las prácticas, las estrategias deben ser distintas. Veamos. Entendiendo entonces las características de esta generación, las estrategias que debemos formular a nivel organizacional y desde talento humano, si tenemos este tipo de colaboradores, están vinculadas a espacios donde puedan desarrollar al máximo su potencial creativo. Para ellos es indispensable el contacto con la tecnología, como bien ya se los decía, pero interesante sería la negociación de horarios y jornadas híbridas, donde este tipo de colaboradores suelen ser aún más productivos, se encajan muy bien con los perfiles de marketing, perfiles de manejo de computación, sistemas, redes sociales, programación y todo lo que conlleva el ámbito en el que tenga contacto con la tecnología. De tal manera que conocer los diferentes tipos de generaciones presentes en una organización es vital para todos los líderes de talento humano y todos los líderes de área, por diferentes razones claves que van a impactar definitivamente en la efectividad,
en cómo formulamos esas estrategias de gestión, en cómo nos adaptamos a esas expectativas, pero también cómo los entendemos para que se alineen a los objetivos que estamos persiguiendo. Los baby boomers valoran la estabilidad y la lealtad. Los millennials buscan flexibilidad y un propósito en el trabajo. La generación Z busca independencia y tener acceso a la tecnología y crear desde la tecnología. Así que cada grupo es distinto y la satisfacción y el compromiso de ellos va a variar de acuerdo a la naturaleza de sus características generacionales, y esto es importante entender. Y para finalizar, la invitación entonces siempre será a estar abiertos a las nuevas tecnologías, a los nuevos paradigmas gerenciales y a diferentes formas de entender el arte de influenciar en nuestros equipos de trabajo. Bien, mis estimados participantes de esta conferencia maravillosa, hemos llegado, digamos, al final de este recorrido y de esta disertación que para mí me ha parecido sumamente interesante, porque siempre es una invitación a repensar y a autorrevisarnos como líderes estratégicos de talento humano y como líderes estratégicos del negocio. Sea que seas el director de operaciones, el director de mantenimiento, el rector, el gerente, la empresaria, el asesor comercial, el líder de una organización pública, de una organización privada, tenemos que revisarnos por dentro, tenemos que revisar cómo nos estamos posicionando, si verdaderamente tenemos una visión estratégica o simplemente nos estamos limitando a nuestra función táctica, operativa y gerencial, la cual va a marcar la diferencia en nuestro desempeño. Y en razón de ello es necesario acercarnos a metodologías que debido a la transformación del mundo van surgiendo productos de estudios científicos. Cuando le hablo de la metodología del socio del negocio y de agente de cambio, no estoy hablando de filosofía efímera, estoy hablando de técnica, de planificación estratégica, estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de visión de 360 grados para poder seguir llevando a nuestras organizaciones, sean públicas, sean empresas privadas, sean nuestras propias empresas, a un nivel nuevo de éxito. Y ese nivel nuevo de éxito solo será posible cuando logremos alinear a nuestro equipo humano, a nuestro talento humano con el propósito. Pero si yo como líder, como directora, como gerente, no estoy clara de cuál es el propósito, no podemos esperar que nuestro equipo sí lo esté. Así que gracias a mi querida y honorable Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, por ser una casa a la que siempre me recibe con mucho afecto y a la que atiendo sus invitaciones en medio de mi agenda. Una casa que me permitió formarme en mi maestría de gerencia de recursos humanos desde el año 2007 titulada, y que contribuye indudablemente a la formación y al fortalecimiento del capital humano en Venezuela. Nuestro país nos necesita, requiere de profesionales, de líderes de vanguardia, profundamente actualizados, con deseo de impulsar a nuestras organizaciones y a no estacionarnos en la queja, porque este tipo de situaciones son las que estancan el desarrollo de las naciones. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Y esto ha sido una colaboración que desde Grupo Empodérate Consultores Empresariales me honra haber realizado como directora general de nuestra agencia en pro del enriquecimiento del acervo académico y gerencial para todos los profesionales y empresarios e instituciones de nuestro gran país, siempre en apoyo a las universidades nacionales y privadas de Venezuela. Gracias una vez más a la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas por confiar en mí y en todo nuestro equipo de trabajo.